Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en esta hora. Les invito para que nos recojamos en el Espíritu y participemos de este culto de alabanza y adoración al que vive y reina para siempre en el nombre de Jesucristo. Asimismo, participemos de este tema, cumple tu ministerio. Sé que Dios tiene una palabra preciosa para tu vida en este día, en su nombre maravilloso. Adorémosle en espíritu y en verdad. Gloria a su nombre. Gracias, Señor eterno. Dice la Escritura: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Una palabra poderosa para la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está hablando de muchas situaciones que envuelven nuestra vida. Sin embargo, está diciendo, pero tú, y lo podemos tomar para nosotros, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, sé sobrio, mantén tu manera de pensar con claridad, no te turbes, no te confundas, sino que sé sobrio en todo. Y para ser sobrios necesitamos estar en oración, buscando la dirección del Espíritu y pensar conforme a su palabra, tener abiertos los sentidos espirituales, y debe ser en todo. Y es cierto que hay aflicciones, el Señor dijo, tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Necesitamos tener confianza en Dios, porque algunos no soportan las aflicciones y por lo tanto entonces no pueden cumplir con su ministerio.
El tema de esta tarde es: cumple tu ministerio. Ahí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista. La grande responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, sobre todo en este tiempo en que se necesita un mover sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirles que cada persona tiene diferentes dones de parte de Dios que trae desde su nacimiento, pero también tenemos dones que podemos desarrollar, o dones que nos puede dar por su Espíritu Santo, que son capacidades sobrenaturales para servirle al Señor, capacidad para enseñar, para predicar, para orar, para interceder, tener una fe sobrenatural y diferentes tipos de dones. Por lo tanto, como somos diferentes cada uno de nosotros y tenemos diferentes dones, también, por lo tanto, tenemos cualidades y capacidades diferentes. Y si somos diferentes, entonces quiere decir que Dios nos envió aquí a la tierra para hacer cosas diferentes. Hay cosas que tenemos que hacerlas en común, predicar el evangelio, pero dentro de ello hay diferentes formas de hacerlo, diferentes capacidades, diferentes medios de cómo hacerlo. Además, cada uno de nosotros hemos vivido en diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes medios, por lo cual se requiere de diferentes capacidades con las cuales Dios nos ha equipado para poder cumplir un ministerio aquí. Un ministerio es servirle al Señor a través de la iglesia y en la iglesia, conforme al don que Él nos ha dado para que lo cumplamos aquí en la tierra, entre tanto que tenemos vida, y un día ir a rendirle cuentas de esa capacidad que Él nos ha dado para bendecir a otros. Muchas personas están muy comprometidas en sus sueños, sus metas, sus negocios, y se respeta. Yo creo que todos debemos de hacerlo. Pero el problema es cuando no están comprometidos a cumplir un ministerio a través de la iglesia, para gloria de Dios y para edificación de otras personas. De hecho, a muchos de ellos se les pregunta: ¿para qué estás tú aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo Dios te quiere usar para bendecir a otros? Y muchos no tienen una respuesta clara todavía del para qué han sido llamados. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos saber, declarar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Así como se debe de tener una declaración de misión para un trabajo, también se tiene para la iglesia, pero debo de tenerlo para mi familia y para mi vida en particular, para mi vida en general en las diferentes áreas, pero también en lo que se refiere a el ministerio. ¿Por qué debemos de tenerlo? Entonces, porque cuando sabemos cuál es nuestro ministerio, eso hace que se oriente nuestra vida. Sabemos qué cosas debemos de hacer para ejercerlas o para prepararnos para ejercer dicho ministerio, y entonces sabemos qué es lo que hay que estudiar, de qué manera orar, en qué ocuparnos. Entonces eso nos da visión, o sea, nos dice hacia dónde queremos llegar y por lo tanto qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. En otras palabras, tener una declaración de misión y tener una visión hacia dónde queremos llegar, eso simplifica nuestras vidas. Hay cosas que no es necesario hacerlo porque para eso no estamos aquí en la tierra, pero hay cosas que sí hay que hacerlo.
Y cuando nosotros sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas, eso trae satisfacción. Cuando sabemos que nos cansamos mucho un día, una semana, pero que hemos hecho lo correcto. Lo difícil es cuando nos desgastamos en cosas que no consideramos que son las cosas que debemos de hacer nosotros. Por eso nos da satisfacción cuando hacemos la voluntad de Dios. Esto, cuando uno sabe cuál es el ministerio que debemos de cumplir, entonces organizamos nuestra vida y nos enfocamos a cumplir nuestro ministerio, y podemos estar evaluando día tras día para saber cómo vamos en el cumplimiento de nuestro ministerio o nuestro servicio a Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos muestra muchos ejemplos. De hecho, está llena de ejemplos de personajes que no entendieron cuál era el propósito de Dios para su vida, y así murieron sin cumplirlo. Otros estaban lejos del propósito de Dios, pero en determinada etapa de la vida tuvieron un encuentro con Dios, asumieron un compromiso con Dios, rectificaron el camino y lograron cumplir el ministerio o el propósito de Dios en sus vidas. Es importante también saber cuál es nuestro ministerio, porque de esa manera yo voy a cumplir mi ministerio y no voy a estar tratando de desarrollar el ministerio que le corresponde a otra persona. A veces queremos hacer lo que el otro hace, como el otro lo hace, y no, yo tengo que cumplir mi ministerio para lo cual Dios me tiene en esta vida y en esta iglesia. Dios tiene ministerios para todos, la palabra de Dios tiene para todos, y lo importante es que tú cumplas tu ministerio, lo que se te asigne, lo que Dios te muestre a través de la manera de dirigir la iglesia, lo que tú debes de hacer. Pero siempre debemos de estar dispuestos a servir en lo que sea necesario, y de ahí Dios nos va promoviendo a otro tipo de actividades que requieren más compromiso y más preparación. Pero hay ministerios en general para todos, como el orar, visitar, evangelizar, pero en medio de ello Dios tiene algo muy específico para ti, y tú debes de sentirte con mucho entusiasmo sabiendo que Dios tiene algo muy especial para tu vida, y Él te va a conceder llevarlo a cabo en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que es el ejemplo que estamos tomando de muchos más que están en la Escritura, y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estamos mirando un don, un ministerio de liderazgo. Lo está poniendo de encargado de la obra de Dios en toda una ciudad. Y para eso te dejé ahí, para que mandes que no enseñen diferente doctrina. O sea, tiene autoridad y tiene sabiduría también de la palabra de Dios para enseñar lo que es correcto. Entonces también tiene un ministerio en la enseñanza. Tiene autoridad, tiene liderazgo y tiene enseñanza, y es lo que tenía que cumplir en ese lugar. Este mandamiento, hijo Timoteo, lo miraba como un hijo. Te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, milicia es que estás dentro del ejército de Dios sirviendo. Y es un mandamiento, o sea, te lo encargo, te lo mando, porque
conforme a las profecías, te fueron dados estos dones. En este día yo quiero profetizar de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice la Escritura únicamente. Él nos formó y Él nos dio dones, capacidades y ministerios, y Dios tiene algo extraordinario para ti. Y yo te quiero invitar para que busques en la Escritura, en oración, en ayuno, el don que Dios tiene para ti. Pero entre tanto que yo voy de nuevo, antes no era fácil viajar de un lugar a otro, hace aproximadamente 2000 años. Pero en lo que voy, ocúpate en la lectura. Te tenía que ser un estudioso de la palabra de Dios para poder enseñar correctamente. En la exhortación y la enseñanza, como dijimos, un ministerio de enseñanza, pero exhortar también quiere decir que tenía palabra con unción, con autoridad, para animar, para motivar y aún para reprender. Y le dice: no descuides el don que hay en ti. Te fue dado mediante profecía, como se mencionaba, mediante la imposición de las manos del presbiterio, de las autoridades de ese lugar. No lo descuides, porque muchas veces tenemos dones de parte de Dios, capacidades, pero si tengo el don de la enseñanza y descuido la lectura, la oración, mi vida devocional, entonces pues por lo tanto estoy descuidando el don que Dios me ha dado. Yo quiero animarte para que avives ese don que te fue dado, esa capacidad con la palabra de Dios en oración. Ocúpate de estas cosas, le dice. Uno tiene la tendencia a ocuparse de tantas cosas que no edifican, que no te promueven, que no avivan el don, sino por el contrario, apagan el don que te ha sido dado de parte de Dios. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y persiste. O sea, tenemos que ser persistentes en la palabra de Dios, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si tú persistes y tú buscas, te vas a salvar. Eso es lo más grande, es la salvación a ti mismo, pero también vas a salvar a los que te escuchen. Grandes multitudes pueden ser salvos si tú persistes. Guarda lo que se te ha encomendado. Pablo le da una serie de consejos, porque Timoteo era un joven en ese entonces. De hecho, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en diferentes cosas. Guarda lo que se te ha encomendado. Cuida, o sea, se te encomendaron estas cosas, guárdalos, cúmplelos. Evita pláticas profanas y otras cosas, otras pláticas que no edifican. Únicamente ocúpate de lo que te ayuda para desarrollar el don. Si siguiéramos ese consejo, no perderíamos tanto tiempo. Uno puede perder gran tiempo de su vida. Si uno pierde 2 horas diariamente, a la semana pierde 14 horas, casi 16 horas, 2 turnos de trabajo. Y si eso se suma en el año, entonces son más de 100 turnos de trabajo, puesto que son 52 semanas. Es mucho el tiempo que se pierde y no se desarrolla el don. Lo que has oído de mí, de la doctrina del apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, tenía él que ser un gran discípulo, pero también un discipulador. Es otra responsabilidad que le está dando, y que todos tenemos que discipular a nuestros hijos, a nuevos creyentes, para que también sean discípulos.
sea, el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él trataba de ser alguien que imitara a Cristo. Y también dice: imítenme a mí como yo a Cristo. Y a Timoteo le dice: tú sé ejemplo de los demás en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos que ser ejemplo a seguir para otros. En la actualidad se carece de líderes espirituales que sean conforme a la palabra de Dios. Esto encárgale a hombres fieles o a mujeres, a personas que sean idóneos para enseñar también a otros que tengan ese don. Y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que sufrir, hay que soportar con tal de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo lo confronta, lo pone frente a Dios, lo compromete con Dios y el Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra. O sea, mira, te hago responsable delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y acuérdate que van a juzgar no solo a los muertos, sino a los vivos y a los muertos. O sea, Dios te está juzgando en vida qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo. Y también un juicio final, o el tribunal de Cristo, dependiendo el caso. Entonces te comprometo a que predique la palabra. O sea, también tenía ese ministerio, ese don, predicar la palabra, pero reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. O sea, cumple tu ministerio. Porque vienen tiempos cuando no soportan una enseñanza sana, correcta. Entonces necesitas ser sobrio en todo y soportar las aflicciones y cumplir tu ministerio. Pero, ¿por qué? El apóstol Pablo se está preocupando porque dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Se entiende que estaba para ser ejecutado, tal vez decapitado, y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces tú necesitas, o sea, cumplir tu ministerio, porque yo ya estoy para partir. He peleado la buena batalla. O sea, es una batalla y hay que pelearla, no es fácil. Hay que pelear la batalla de la fe, porque dice: he acabado la carrera. O sea, no me quedé a medias, cumplí con el propósito y además he guardado la fe, es decir, la confianza en Dios. Y además, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea que si tú terminas una carrera, bueno, hay galardón. Entonces es necesario avanzar, caminar, iniciar, pero terminar esa carrera sirviéndole al Señor. Y está la corona de justicia, la cual el Señor, justo juez, me dará en aquel día. Pues en aquel día todo lo que tú sirvas, lo que tú hagas para Dios, dice, Él tiene una corona de justicia. Pero no solo para mí, dice el apóstol Pablo, es algo que nos anima, sino también a todos los que aman su venida. Entonces es una promesa para todos los que estamos en espera de su venida, los que queremos tenerle buenas noticias, buenos resultados de nuestra vida. No afanarnos solamente en cosas materiales, no detenernos en cosas que no edifican. Hay cosas que no son ni siquiera importantes ni urgentes, pero hay cosas que aunque no son muy urgentes, pero son demasiado importantes. Pero por no ser urgentes las dejamos para después. Después estudio la palabra, después oro, después hablo la palabra de Dios. Es lo más importante, pero como no es urgente, entonces lo vamos postergando y nunca se llega el tiempo.
Pero cuando hacemos cosas urgentes, esas no nos proyectan a ningún lugar, porque son cosas que urge hacerlas, pero no nos promueven en nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano, amigo, hermana que nos escuchas. Puedes responder esta pregunta: ¿cuál es el ministerio que Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si no puedes decirlo, entonces debes definirlo, porque eso va a simplificar tu vida, va a orientar tu vida, va a dar visión a tu vida y va a dar satisfacción a tu vida. Ahora, tú ya sabes cuál es tu ministerio, pero te estás preparando, lo estás avivando, lo estás ejerciendo, estás cumpliendo con tu ministerio. Porque lo peor es haber venido a la tierra para algo muy especial de parte de Dios y no hacerlo por ocuparme de otras cosas. Necesitamos servirle al Señor con todo el corazón, porque ahí me puedo salvar yo y mi familia. Porque es necesario que todos nosotros, o sea, todos los que creemos en Dios, es necesario, es indispensable, vamos a comparecer, vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo. Y para que cada uno, o sea, que no nos podemos esconder en el grupo, no podemos hacer como que hacemos y no hacemos, sino que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho en este tiempo en que tenemos vida y oportunidad, sea bueno o sea malo. ¿Y qué cosa más buena que hacer la voluntad de Dios? Pero también qué cosa más mala que no hacer la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte para que oremos en el nombre de Jesucristo y despierte esa pasión, ese sentir de saber cuál es el ministerio que Dios tiene para ti en la iglesia y a través de la iglesia. Y si ya lo tienes, entonces que lo desarrolles y que lo ejerzas con todo el poder y el amor del Espíritu Santo. Levanta tu mano donde tú te encuentras y recibe esta palabra para tu vida. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad de vida que nos permites para poder avivar esos dones, esas capacidades que nos comprometen para cumplir ciertos propósitos, ciertas funciones ministeriales. Gracias por ello. Ayúdame para que no se apague el fuego, sino ayúdame a avivar ese don que me has dado en el nombre de Jesucristo. En este mundo que tú amas y que a través de nosotros quieres llevarle palabra de restauración, de bendición y de transformación. Bendícenos ahora en el nombre de Jesucristo y llénanos de tu Espíritu. Permítenos la vida y la oportunidad de servirte. Ayúdanos a soportar las aflicciones, ayúdanos a vencer las pruebas, pero permítenos cumplir este grande ministerio. Declaro una palabra de bendición para la vida de cada uno de tus hijos, nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, gracias por tu grande amor, bondad y misericordia. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias.
Gloria al precioso nombre de Jesucristo. Dios bendiga maravillosamente la vida de cada uno de nosotros. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a su nombre. Amén.